buenos días. Yo quisiera de entrada agradecer a la Universidad Autónoma de Azcapotzalco y a la Universidad de la Ciudad de México el que nos hayan invitado a este seminario. Oyendo la primera ponencia, verdaderamente me parece yo soy historiador, mi acompañante es ingeniero en cómputo. Yo creo que es muy interesante estar oyendo lo que está pasando en el mundo de la cartografía contemporánea. Y lo digo esto porque de entrada, bueno, yo soy historiador, he sido historiador siempre, pero creo que lo que es interesante es los retos que nos está planteando en mi campo, en el campo de la historia, todos estos nuevos métodos de análisis cartográfico a partir de los SIGs. Yo diría que si nosotros no hubiéramos tenido esta herramienta por la información que les vamos a comentar esta mañana, sería realmente un resultado mucho más pobre. La idea es la siguiente: yo creo que estamos frente a alguien habló revolución, podría ser, yo creo que no solo es una revolución en los SIG, hay una revolución documental, es mucho más amplio el problema en el que estamos metidos. Es decir, de mi formación original como historiador a lo que tenemos ahora, no solo son todos estos métodos cartográficos a partir de los sistemas de información geográfica, sino también, evidentemente, hay una revolución documental. Yo creo que esto es un gran asunto, una revolución de la información. Yo creo que esto hay que centralizarlo así, conseguirlo así, y en lo que yo en mi campo observo, evidentemente, afortunadamente tenemos, sí, una disponibilidad cada vez más impresionante de información histórica, pero al mismo tiempo cada vez tenemos, afortunadamente, las posibilidades analíticas como son estos sistemas de información geográfica en el caso mío. Lo que el ingeniero Cruzado y yo vamos a presentar esta mañana es un trabajo que nos ha llevado varios años. Estamos ahora preparando ya un libro y quisiera hacer un esbozo muy breve para que se entienda lo que vamos a exponer esta mañana. Se trata de una información que tenemos de la Ciudad de México de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Es, por decirles así, una fotografía de la Ciudad de México. Tenemos aproximadamente 360 manzanas de la Ciudad de México, y que parten de una cartografía elaborada precisamente en esa época. Es decir, una cartografía que nosotros hemos trasladado, de ahí la participación, entre otros tan importante, del ingeniero Cruzado, en convertir esta información ya cartográfica originalmente a estos sistemas de información geográfica a partir de AutoCAD, y después nosotros hemos usado MapInfo. Lo que les puedo decir es la capacidad analítica que nos ha permitido esta herramienta es esta fotografía, por decirlo así, planteada en un periodo de 5 años en el que se recopiló toda esta información que contamos, permite de una manera impresionante darnos cuenta de lo que es esta Ciudad de México de fin y principios del siglo XX. Es decir, una ciudad en la que tenemos una fotografía que nos permite manzana a manzana saber los propietarios, la medida de los frentes, los niveles, el aspecto, los propietarios, los establecimientos. Entonces, esta información sería prácticamente imposible, si bien ya está cartografiada originalmente en esos años. Este sistema de información geográfica nos ha permitido conjuntarla y tener una capacidad de hacer un análisis muy precisos. Lo que esta mañana les vamos a presentar es algo muy breve, que evidentemente tardaríamos mucho tiempo en explicarles lo que tenemos detrás. Como decía, tenemos sobre 360 manzanas con una información muy vasta, otras con menos, porque también refleja cómo está creciendo la ciudad, es decir, es una imagen muy viva de esta ciudad de fin de siglo y principios del siglo XX que está cambiando. Y hay un punto que me parece que quisiera yo destacar esta mañana, que es la ciudad desde el punto de vista que se observa un proceso que se dio también en España y que se dio en Francia, que es el proceso de desamortización de la propiedad, es decir, el paso de la propiedad, en este caso fundamentalmente en las ciudades como la Ciudad de México, de la propiedad de la iglesia a la propiedad privada. Es decir, nosotros tenemos mapas donde podemos ver cómo se ha transformado la propiedad, lo que era la propiedad de la iglesia a propiedad particular, sobre todo privada. Y al mismo tiempo, podríamos también con nuestra cartografía que hemos tenido gracias a esta información, ir entendiendo una serie de modificaciones que ocurren en la ciudad, los polos de cambio,
las zonas viejas, lo que ellos llaman el México antiguo, el México nuevo. Es decir, es fascinante lo que tenemos. Y esto, simplemente, insisto, es gracias a esta capacidad que nos da esta herramienta de trabajo. Y hemos generado, a partir de planos originales, hemos hecho un nuevo plano que podemos tener el conjunto de esta ciudad, tenemos más de 600 manzanas, 360 con una información muy vasta, otras con una información menor. Yo le daría la palabra al ingeniero, y antes simplemente me presentaría el ingeniero Cruzado. Ha trabajado este proyecto conmigo hace varios años, y evidentemente esto es un trabajo, y también hay que entenderlo. Estos trabajos no se entienden si detrás no hay un especialista en sistemas de información geográfica. Evidentemente yo no lo soy, yo soy historiador, él es ingeniero en cómputo. Y está en este momento en la maestría de urbanismo. Ingeniero, por favor. Bueno, vamos a ver un poco las representaciones gráficas, cómo se manejan. La Ciudad de México en 1900 está partida en 8 grandes cuarteles. Estos cuarteles es su forma de gobierno administrativo y la información que tenemos, la información cartográfica, fue levantada entre los años de 1898 a 1904. El mapa de 1900 es más o menos un mapa central y obviamente está hecho bajo toda la representación administrativa de la época, cuarteles, manzanas. Un poco de los datos de aquella época. La Ciudad de México, que es la que veíamos en el mapa, tiene 368,000 habitantes. Y tenemos, el de información, tenemos solamente lo que son 14 kilómetros cuadrados, divididos en 2. Tenemos un área central que tiene mucha densidad de información y un área que viene solamente con la información a nivel de manzanas. Ahorita vamos a ver el mapa justamente donde esto se dice y se ve, porque también para poder cartografiar el mapa tuvimos que utilizar la cartografía de INEGI de 2000 como base para poder tener una base de tamaños de vialidades, una serie de detalles que normalmente los cartógrafos se toman de libertades, poderlas fijar. Entonces, ahí poderlo poner sobre el mapa de 2000, que es la delegación Cuauhtémoc. La zona azul que tenemos es justamente la zona más densa de información, donde la información la tenemos a nivel de lotes, a nivel de propietarios, de frentes de lotes. Es la parte más importante. El mapa también, la información que se tiene también de 1900 cubre lo que son las áreas amarillas, que es el resto de la ciudad, y esa nada más es a nivel de manzanas. Por lo tanto, se pierde la riqueza y se pierde el poder de análisis que se puede llegar a tener a nivel de lotes. Y obviamente, si montamos ya todos los mapas, vemos que justamente la Ciudad de México en 1900 es prácticamente la delegación Cuauhtémoc actualmente. Es el crecimiento que ha tenido la ciudad en 100 años. Hablando un poco de lo que es ya la descripción física, de qué información nos da, aquí por ejemplo tenemos informaciones de tipo catastral y algunas tipologías, ¿no? Tenemos la información de cómo está distribuida, los tipos de construcción, que estos los manejan en 3, en antiguo, en moderno y en regular. Hay que recordar que uno está parado en 1900, no en el 2000. Entonces, cuando ellos dicen moderno, es moderno de 1900. Lo cual resulta muy interesante porque justamente vamos viendo que la nueva parte, que son los cuarteles 8 y 7, están teniendo más las construcciones modernas, y la parte vieja de la ciudad, que es el cuartel 1, 2 y parte del 3, es donde están las construcciones con fachadas antiguas. El grave problema que tiene esta información es que viene a nivel de frentes, no viene a nivel de lotes. Entonces, de pronto no sabemos qué hay un poco más atrás. Continuando con esto, la información sí nos permite perfectamente bien observar dónde está el crecimiento de la ciudad en aquella época, ya que vemos justamente lo que es la zona de San Rafael está en plena formación en 1900. A nivel de información catastral, bueno, pues esto resulta muy interesante, dónde están las distribuciones de la información de
los lotes de las construcciones de un piso. La ciudad es una ciudad de un piso, salvo que tenemos un agujero alrededor del Zócalo. Es la parte que ya se está modernizando, es la parte que se está construyendo, es la parte moderna de la ciudad y es la parte donde curiosamente están ya las construcciones de 3 pisos. También en esa zona empiezan a entrar los nuevos procesos constructivos, los nuevos materiales de construcción y llegamos a tener construcciones de 4 pisos justamente en las calles más caras de la ciudad y solamente hay 2 o 3 construcciones de 5 pisos en la época. Que bueno, un mapa para 3 construcciones es mucho. Con esto entramos también a otra parte que es una información muy rica con la cual se puede ir describiendo la ciudad, que son justamente los frentes, los propietarios. Sí, bueno, siguiendo lo que decía el ingeniero, digo, una cosa que es interesante es, bueno, podemos nosotros hacer planos generales, como se ha visto, como planos zooms, que no vamos a tener tiempo. Con los zoom podríamos apreciar todavía más, que es una cosa que es interesante, es algo que me parece que es, desde el punto de vista analítico, muy importante, es no solo estar en la noción de manzana, que es importante, sino también reproducir la vida de las calles. Yo creo que esto es un asunto que también nos permite esta información, es decir, tener por un lado en este caso la longitud de los frentes, es decir, no tenemos, como decía el ingeniero, no tenemos los lotes, es decir, se podría hacer un trabajo posterior que ya no lo vamos a hacer y que podríamos hacerlo con fotografía aérea, por ejemplo, es decir, de estudiar lo que es hacia el interior de las manzanas y no solo los frentes. Sin embargo, los frentes nos permite también determinar en este sentido una cierta tendencia, es decir, de que evidentemente predominan los lotes, los frentes más pequeños, lo que no quita que hay de diversas, pero evidentemente es una ciudad donde un buen número, como lo veremos también los propietarios, es un buen número, son pequeños frentes, es decir, como tenemos aquí, tenemos ahí las medidas, pues muchas veces estamos entre menos de 50, de entre 20 y 50, 21, 50. Esto sería interesante, pero ir viendo un poco. La siguiente, por favor. Bueno, esto también nos da idea una clara, es decir, los propietarios de un frente. Y esto quiere decir, por un lado, lo que yo decía hace un momento al iniciar, bueno, los propietarios de la ciudad es una ciudad de pequeños propietarios, fundamentalmente. De pequeños propietarios de un frente, y que al mismo tiempo que lo que decía atrás, este plano simplemente nos está mostrando que ha habido un proceso de cambio, de modificación de la propiedad, es decir, de un paso a la propiedad de la iglesia. A mediados del siglo XIX, para que se tengan una idea, más de la mitad de la propiedad de la ciudad es de la iglesia. Es decir, estamos hablando de fin de siglo, en 50 años, esto empezó, como saben algunos, a partir de los años 60 con la reforma, 50-60, y esto es un proceso que ya se da para finales del siglo. La siguiente, por favor. Aquí también podemos, bueno, sí podemos, gracias a esta información, saber lo que son, como decía, los propietarios de 1 a 2 frentes, 3 frentes, pero inclusive más. Es decir, también tenemos los nombres de los propietarios, lo que recoge la información, que nos permite saber quiénes son los grandes propietarios de la ciudad. Es decir, evidentemente también hay gran especulación sobre la propiedad del suelo. Y en ese sentido también esto se refleja, como vemos en este tipo de, en fin, y que también se muestra en este plano que, y esto es interesante, los cuarteles 7 y 8, es decir, al poniente de la ciudad, la nueva zona de la ciudad, evidentemente es una zona donde hay grandes propietarios, lo que no quita también ciertas zonas, como vemos, es decir, es una ciudad de pequeños propietarios, pero también hay números, y sabemos perfectamente, simplemente Félix Cuevas, que a todos les suena la calle Félix Cuevas, una calle que es muy importante en la ciudad, eran los grandes propietarios de la ciudad, simplemente para que haya una especulación, y que también algunos son funcionarios, por ejemplo. Seguimos, por favor. Bueno, algo que es muy revelador de este esquema es prácticamente la ciudad es ya de propiedad privada e inclusive la propiedad pública es muy reducida. Inclusive el cuartel 8 prácticamente no hay propiedad pública, el nuevo cuartel, el 7 es un escaso, y en los otros que son los viejos cuarteles
todavía hasta el 4, pues es mucho más, la presencia de los edificios públicos sigue siendo importante. Muchos de estos edificios públicos, como ustedes saben, eran antes propiedad de la iglesia, iglesias o conventos convertidos a la propiedad pública y habilitados para usos públicos. Seguimos, por favor. Esto también es, que ya se comentaba hace un momento, tenemos además adicionalmente los precios del metro de la ciudad. Este simplemente es una parte de ella, pero evidentemente hay una lógica muy precisa. Si vemos la catedral, evidentemente las zonas más cercanas, las calles y lotes y frentes más cercanos a la catedral son los más caros. En la medida que nos vamos acercando y alejando del centro de la ciudad, que era el centro de la ciudad, evidentemente el precio va disminuyendo. Es decir, si no mal recuerdo, en la esquina de Madero actualmente, que antes era Plateros, la esquina valía 100 pesos, 100 pesos el metro. Bueno, sigamos. Esto último es interesante, no sé si lo acaban de lograr ver. Es la calle de Cadena, la calle Venustiano Carranza actualmente, y tenemos los grandes propietarios. ¿Quiénes viven en esa calle? Los grandes políticos de la época, es decir, Porfirio Díaz, por ejemplo, muchos de los ministros, es decir, de calle a calle están juntos, pasean en esa calle. Es algo así como, ¿qué será? En los años del siglo XX, más adelante, las lomas de Chapultepec, después podríamos decir, actualmente, Interlomas, Santa Fe, digo, no viven de esa manera, evidentemente, pero viven ahí, es decir, en esa calle viven una parte importante de los políticos. Que esto, evidentemente, lo estamos analizando en nuestro trabajo, en nuestro libro. Adelante. Y pasamos a otra parte que viene también en esta información, que son algunos usos del suelo, que siempre son importantes en la cuestión de la cartografía porque nos indican cómo vivía la gente, cómo estaba. Uso de suelo habitacional, lo más convencional. ¿Dónde vivía la gente? No hay mezcla de usos, sino solo se usaba de forma habitacional. Como vemos, prácticamente toda la ciudad es habitacional. Otra vuelta tenemos un agujero en el Zócalo. Lo más curioso es que esta ciudad Lo más curioso es que esta ciudad, en el agujero que se tiene, es una ciudad de usos mezclados. Todo lo que es el centro son usos mixtos. Entonces, solamente ya lo que es el dato de crecimiento en el cuartel 8 es donde está la mayor cargada toda la zona habitacional. Empieza esa modernidad de la que se habla. Las vecindades es un dato que siempre preguntan las personas porque es una forma de vivir muy de México, muy de la ciudad. ¿Dónde están? ¿Dónde estaban puestas? Realmente para nosotros no hay muchas vecindades declaradas. Son pocas las que hay, prácticamente están sobre una calle, van desde Miscalco hasta la Alameda, y es muy poco lo que viene declarado. Debe de haber mucho más, pero no lo están. Y esta es otra de la riqueza que nos da el mapa. No solamente el mapa, sino lo que nos da la información. Lote a lote, sobre todo en estas 360 manzanas, nos empieza a decir qué hay ahí. Si hay una miscelánea, si hay un consultorio, si hay una pulquería, si hay una farmacia, con lo cual nos permite hacer otro tipo de análisis, un poco más de calle, menos de manzana. La ventaja es que también, como es una ciudad de 1900, es una ciudad pequeña, permite analizar sin tener que llegar a la homogenización que se hace ahora y a la estandarización por la gran cantidad de información, permite analizar puntualmente cómo iba diciendo, cómo iba viviendo la gente en la época, a dónde iba. Esto se ve un poco mejor cuando uno va viendo poco a poco cada tipo de establecimiento que hay. Por ejemplo, este es el área donde están los despachos. En la época, fundamentalmente, los despachos eran de abogados. Toda la zona de abogados, ahí se concentran en lo que sería ahorita la calle de Donceles. Algo más de vida, algo más común, dónde están los estanquillos, dónde están las tiendas, dónde va la gente a comprar.
El documento trae los nombres de los lugares, lo cual de pronto resulta interesante. Nos habla de cómo veían ellos su propio mundo. Las pulquerías, que es un dato sorprendente, la cantidad de pulquerías que hay en la ciudad es prácticamente el mayor comercio existente. Uno puede ir a la pulquería que más gustes y nunca va a estar más alejado de un par de calles de donde uno esté. Y los nombres siempre son simpáticos de las pulquerías, ¿no? Como Las Fuentes, Las Vacantes, el Templo de Anobis, la diosa Euterpe, y algunos un poco menos correctos políticamente actualmente, como el Paraíso de Mahoma. Y podemos ver justamente cómo se van haciendo los núcleos comerciales, zonas especializadas. En este lugar vemos zonas de zapaterías, prácticamente están en dos núcleos, atrás de lo que es el Palacio Nacional, actualmente la calle de Correo Mayor, si no me mal recuerdo. Estaban las zapaterías de la época. Tenemos los nombres, hay algunas zapaterías más o menos conocidas o que todavía funcionan, como el Borseguí, no aparece aquí, pero están la Botita Rusa, la Reforma, el Fénix, el Gusto Social. Y esto es lo interesante porque uno va mezclando y va pudiendo analizar cómo vivía la gente, a dónde iba, qué necesitaba. Este es una representación justamente de que no todo está conjunto, no todo está unido en un núcleo, sino, por ejemplo, los sastres. Los sastres son algo muy curioso de la ciudad. Están regados por toda la ciudad. La mayoría de sastres no tienen nombre, las sastrerías no tienen nombre. Están dispersas. Los nombres de las sastrerías, salvo 2, 3, las 4 que están ahí puestas, la mayoría son Hernández e hijos, Martínez y hermanos. Entonces, es el uso de la época, mientras que los cajones de ropa, que se antojan más de ropa femenina, a diferencia de los sastres, empiezan a estar conjuntos. En la parte de abajo del mapa se ve, y ya son la base de lo que serían ahora las tiendas de Liverpool, de Palacio de Hierro, que inclusive por ahí se ven los nombres como son la época, el Progreso, las fábricas de Manchester, las 3 Bs, suponemos que es bueno, bonito y barato, pero no lo indica, o las fábricas de Francia, que ya empiezan a aparecer por lo menos el nombre ahí en esa pequeña zona. Y eso es todo. ¿Tenemos un poquito de tiempo todavía? Bueno, teníamos poco tiempo, entonces para que el colega cortamos mucho. Sí, nada más hacer algunos pequeños comentarios. Bueno, como ustedes vieron, algunos son planos todavía parciales, no podemos, ya los tenemos generales, no los quisimos traer. Pero lo que yo quisiera señalar es, por ejemplo, gracias a estos planos, ahora que estamos ya haciendo el análisis para el libro, evidentemente tenemos una riqueza, un universo de información impresionante. Evidentemente no hay un trabajo semejante. Evidentemente hay que agradecer a los autores, que desconocemos quiénes son, por cierto. Pero evidentemente es una fuente, es una información, en muchos casos, una información oficial. Es decir, simplemente el hecho de haber tomado las medidas de los frentes es un asunto, evidentemente, que es una operación pública, eso es importante. Por otro lado, el hecho de tener la facilidad de hacerlo también indica esto. Y da idea, por ejemplo, de lo que mencionaba el ingeniero Cruzado, algunos detalles que me gustaría añadir. Tenemos nosotros aproximadamente 4.000 establecimientos. 4.000 establecimientos, esa es la muestra que tenemos, lo que nos da esta fuente. Eso da idea, en fin, evidentemente habrá algunas omisiones, pero permite perfectamente ver los diferentes comportamientos, porque hay algo que no está dicho en lo que hemos dicho esta mañana. En otra información que contamos es también la noción de cómo funciona la ciudad del interior. Se habla mucho en otra información, los rumbos. Hay un trabajo reciente de un colega que ahora trabaja precisamente en la Universidad Autónoma de Coajimalpa, que es un trabajo importante sobre los rumbos. Y evidentemente las ciudades rumbos, la gente entiende como rumbos, es decir,
Los cuarteles es un asunto administrativo, como sabemos, los cuarteles sabrán todos, se establecieron en 1782, como en muchas ciudades españolas, una decisión de los Borbones, pero lo que es importante son los rumbos, hay una idea de rumbos, es decir, en qué rumbo de la ciudad estoy, y esto quiere decir que hay cierto tipo de establecimientos, ciertas formas de vida, porque también, por ejemplo, ya que tengo tiempo, contamos con otra información, ya veremos ahora, cualitativa, y que en ese sentido esta información cualitativa nos puede decir cosas interesantes. Por ejemplo, voy a citar una manzana que no está muy lejos de aquí, que es la manzana 6 del cuartel 1, y dice a la letra: Puerta de San Lázaro, Primera de Bravo, Calle del Arcón y Plazuela de Miscalco, no estamos muy lejos de ahí. Son las vías públicas que limitan la manzana. Es esta regularmente pavimentada, pero con muy malos y deteriorados elementos. La pavimentación de sus calles y plazuela existe al natural, es decir, no hay nada, y cubierta enteramente de polvo gris y lamizado, que a la menor ráfaga de viento se levanta y algunas veces de basura. Depende esto especialmente de la carencia de agua, cosa parece que no ha desaparecido en muchas zonas de esta ciudad, de este lugar, y a falta de drenaje. Una y otra cosa probablemente pronto se remediará. Bueno, si pasamos por otro lado a la manzana 18 del cuartel 4, es decir, son los carteles, digamos, que si tuviéramos ahorita algún plano se lo pone el ingeniero, el cuartel 4 es el cuartel, digamos, más elegante de la ciudad. No es ya el cuartel 7 y 8, que son nuevos, pero es un cuartel, vamos, donde están los despachos, la calle más elegante de la ciudad, que es la calle de Platero San Francisco, ahora Madero, y él dice, en el arranque de esta calle, que es la Plaza de la Constitución, comienza la avenida más lujosa y elegante que existe en la ciudad, y que atravesando la Alameda, apañado a su lado sur, continúa por anchas calles hasta entrar a la Reforma, formando un ángulo muy suave. Nos encontramos frente a frente de la calle más hermosa, floreciente, rica y aristocrática de la ciudad. Por ella han discurrido y alineándose en interminable hilera los carruajes de la floración privilegiada, sigo citando, no lo estoy diciendo yo, de las aristocracias, la del talento, la política, la banca. La avenida en toda su extensión, desde la Plaza de Armas hasta la Alameda, constituye un solo y lúcido fanal que alumbra aquí y allá de salones, palacios, mueblerías a granel, alhajas, telas, dulces, cristal, orfebrerías y cuanto el genio mercantil inventa, y cambia diariamente para seducir, atraer y tener pendientes a él, a su voluble, su insaciable, casquivana prometida, la elegancia. Plateros es la santa, la sagrada, la vía inviolable de la capital. Bueno. Como nota, en este mapa que tenemos los frentes de 4 niveles, curiosamente, esa manzana que está marcada con frentes si se ubican en la calle de Maderos, esa es justamente la manzana 18 del cuartel 4, la que se acaba de escribir. Bueno, siguiendo en estas descripciones, lo que nos vamos dando cuenta es también que esta información tiene propósito de planeación. Eso es interesante. Es decir, se está viendo cómo va a modificar la ciudad. Es un documento muy vivo. Es decir, se están estudiando las manzanas porque están buscando cómo circula la gente. Porque esto es interesante, es un punto interesante. Esta ciudad todavía no es la ciudad del automóvil. En esta información existen las personas, los transeúntes, no se llama más bien transeúntes, y las carrozas y carros. Y un último elemento, los tranvías. Es una ciudad de tranvías, de carrozas, carros y personas. Y lo que están buscando es la circulación de estos tres personas, insisto, carros y trenes. Es decir, ahora, un último dato, antes de que el colega nos quite ya la palabra con todo derecho. Una cosa más que quisiera decir es, yo tengo cifras de lo que estamos acompañando para la redacción. La red de transportes de tranvías del Distrito Federal, no se olviden que la Ciudad de México está dentro del Distrito Federal, es una red muy compleja, tiene más de 10 líneas, con horarios muy impresionantes, es decir, duran hasta las 10 de la noche, muchos de ellos, y que comunican al interior, obviamente, de la ciudad, de esta ciudad,
grande para la época, no quiero decir pequeña, la ciudad es grande, es la ciudad más grande del país. No se nos olvide, siempre ha sido la ciudad más grande del país. Pero a lo que voy es, hay una circulación también ya en términos de ida y vuelta, es decir, hay mucha gente que empieza a vivir fuera de la ciudad, es decir, viven en las poblaciones cercanas, llámese Tacubaya, llámese Miscuac, llámese Tacuba. En 1900, según una estadística que estoy manejando, que nos da esta información, en 1900 circulaban en el Distrito Federal, había 17 millones de viajes en el año. En 1910 hay 45 millones. Una buena parte de esos viajes son, yo creo que más de la mitad, son fuera de la ciudad, es decir, a la ciudad, poblaciones externas a la ciudad. Pero al interior hay una circulación impresionante. Y lo que se está diciendo, para que es otro último dato, y ahora sí termino, porque nos van a quitar el sonido, la calle Madero, ahora antes Plateros ¿cómo se llama? Y San Francisco, no tenía tranvías, porque era la calle más elegante y no iban a meter tranvías, es decir, es una calle de peatones elegantes. Muchas gracias.